Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros, como siempre, un placer compartir con ustedes las principales noticias nacionales e internacionales, analizadas y comentadas, por supuesto, con el estilo y las características de cada uno de los integrantes de este equipo. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana a través de estos canales, igual también para los que nos sintonizan fuera del país en nuestras plataformas y aplicaciones, además de los sistemas de cables para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Iniciamos otra semana de labores en este lunes 23 de agosto del año 2021. Y damos los buenos días a nuestros compañeros, don Randy Ortiz, Danilo Basilio y Miguel Torres. Saludos, jóvenes. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Miguel. Buenos días, Danilo. Buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan. Así es, arrancamos en este primer día laboral en que pretendemos de nuevo comunicarnos con cada uno de ustedes y acompañarlos para intercambiar las informaciones que hagan que cada quien salga de sus hogares a cada una de sus actividades con una mejor visión. Aquí estamos. Hola, Danilo, buenos días. Saludos, Atahualpa. Hola, Randy. Saludos, Miguel. El abrazo para la teleaudiencia en cualquier parte del mundo que nos esté sintonizando. Estamos listos para iniciar, como dice Randy, el primer día laboral de la semana. Avanza agosto tratando de alcanzar a septiembre y estoy seguro que lo va a alcanzar. Es Mañana Boreal. Así es, muy buenos días. Cristian Acevedo, Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, Danilo Basilio, desde nuestros hogares a través de Zoom. Eso nos indica que hoy, a pesar de las características fruto de la pandemia, no altera el que tengamos un buen programa en este lunes, comienzo de semana. Así que bienvenidos todos aquí en la República Dominicana y en el mundo. Bueno, hay que empezar diciendo que esta semana trae noticias que van a ser seguro temas de debate en los medios de comunicación. Hoy comienza supuestamente a enviarse la comunicación para la invitación a los partidos políticos de oposición al gran diálogo que anunció el presidente de la República en su discurso del primer año de ejercicio de su gobierno. Y también se anuncia hoy un discurso a las 8 de la noche por parte del expresidente de la República, Leonel Fernández, donde fijará su posición con relación a el primer año de ejercicio gubernamental del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. Vamos a ver cuál será el análisis que hará el doctor Fernández esta noche. Se dice que a las 8, coincidiendo todo esto con el inicio del envío de la invitación formal a los partidos políticos de oposición para ese gran diálogo donde se abordarán las 12 reformas que anunció el presidente Luis Abinader. Así iniciamos esta semana con una tendencia también a la baja de los hospitalizados por COVID. En la última semana recién transcurrida, solo 80 personas fueron hospitalizadas. Hay una baja también en las personas que tienen activos el virus de la COVID-19. Así empezamos esta semana. Adelante, Ortiz. Sí, empezando yo con enviar un saludo especial y efusivo a doña Milagros Ortiz Bosch, que está de cumpleaños en el día de hoy.
y decir, aportar a lo que planteaba Atahualpa sobre la invitación para una cumbre y unificar criterios sobre necesidades que, según el presidente de la República, hay que abordar. Ministro Paliza dice que el principal punto para esa convocatoria es la reforma a la Constitución. Y hay una coincidencia lógica entre José Ricardo Taveras, el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, y el doctor Marino Vinicio Castillo, que en el día de ayer, en su programa La Respuesta, planteó que es innecesario reformar la Constitución para implantar en ella la independencia del Ministerio Público. Que eso está previsto en la Constitución, coinciden los dos, haciendo una conjugación de leyes y disposiciones que así lo plantea. El doctor Marino Vinicio Castillo va mucho más allá y dice que lo que se necesita es una ley que condene la intervención de funcionarios de otro poder en el Poder Judicial, que no hay necesidad de reformular la Constitución en ese aspecto, porque eso ya está previsto en la Constitución del año 2010. Mira, Danilo, ciertamente cuando yo vi eso, digo yo, bueno, pero como periodista no estaba tan despistado, yo no soy un experto constitucional, pero había llegado este fin de semana también a esa conclusión. Pero es que no hay que hacerle nada, es que eso está establecido en la Constitución. Lo que hay que aplicarlo. Así es. Lo que hay que aplicarlo, la debilidad nuestra realmente no está ahí. Mira, esa Constitución del 2010 es una de las constituciones más completas. Es más, uno piensa que es sobreabundante, porque en ese cambio se constitucionalizó una serie de aspectos de nuestra vida que regularmente están normados solo por leyes. Sin embargo, se llevó al aspecto constitucional. Y a diferencia de lo que dicen alguna gente ahora, sí se convocó al pueblo, a sus distintas organizaciones cuando se estaba redactando. Y los grupos organizados, yo recuerdo el CODIA, recuerdo a todo el que quería hablar. Habían mesas para todo. Yo fui a la UA, vivía cerca, a decir que yo también quería mi opinión. Me dijeron que eran a los grupos organizados. Digo, yo represento al conjunto de gente que piensan como yo. Ellos se rieron y me dijeron, está bien, me lo dieron, pero eso no es normal. Así es que no opinó sobre eso el que no quiso, pero hubo un periodo prácticamente de un año consultando a todas las instituciones del país. Y además se convocó a un grupo de abogados expertos en derecho constitucional, que fueron los que le dieron forma. Leonel escribió solo el preámbulo, porque Leonel se quejaba de que era una de las pocas constituciones del mundo que no tenían un preámbulo. O sea, el motivo, la razón de ser escrita en la propia Constitución de por qué se establecía esa Constitución, que a él le llamaba la atención. Bueno, entonces, eso es cierto. Ahí coincidimos. No hay que hacerle nada en ese aspecto. La Constitución dice los periodos electorales. El presidente Abinader ha propuesto hacer una serie de cambios porque él dice que es una manera de blindar, o sea, de darle más seguridad a que no se hagan cosas. Bueno, pero es que la propia Constitución actual, cuando usted la lee, tiene todos los mecanismos hasta para el referéndum, en qué circunstancias, en qué condiciones. Pero estamos sustituyendo a la propia Constitución, que es nuevecita todavía tiene su celofán puesto y un chin de la moña y de la cinta pegante. Y ya queremos introducirle nuevos cambios. Ahí dice todo lo que usted debe hacer. Yo pensé que esa Constitución iba a ser larga para muchos años, incluyendo en qué circunstancias se modifica, en cuál no se modifica y todas esas cosas. Lo que va en lo adelante es la institucionalización del país, teniendo como primer paso dos cosas. Primero, el respeto a la propia Constitución y luego el respeto a las leyes. Cuando el mismo gobierno viola la ley, no puede esperar que la población lo vea de otra manera. El Ministerio Público es independiente porque lo establece la Constitución.
pero además con arreglo a la nueva constitución, los ministerios públicos ya son el resultado de la escuela del ministerio público. Ya no es la voluntad libérrima del presidente. Claro, el presidente tiene que emitir los decretos nombrándolos, pero el Procurador General de la República en otros países se llama el Ministro de Justicia. En todas partes del mundo lo nombra el presidente de la República. Claro, porque es un ministro. Los ministros son los funcionarios políticos, entendiéndose político en el sentido correcto, o sea, gente que depende de la voluntad política del mandatario de turno para desempeñar esas funciones. Pero cada ministerio tiene toda su organización. Ahora, no confundamos que el presidente lo nombre a que sean cualquiera. Decíamos el otro día que creo que Leonel Fernández nombró a Roberto Casá, político de arriba abajo y de izquierda durante toda su vida, en el Archivo General de la Nación. Y pasó de ser un almacén abandonado y respetado a estar uno de los mejores del mundo. Eso es lo que hay que hacer, nombrar gente capaz. Lo que pasa es que como tenemos una política clientelar, a quien tú nombres una gente que la ha nombrado para que se haga y ponga a su gente. Eso es lo que hay que corregir. La institucionalidad, el cumplimiento, el respeto de la ley. Tú te topas con un vehículo de la policía que va en vía contraria sin andar en un operativo, solo porque el chofer, el Carlos Moronta Salcedo, 14ª compañía, entiende que doblando por ahí mejor. Es eso lo que hay que arreglar. Es la ejecución de las leyes. Nosotros, es más, tenemos leyes de más. Nosotros deberíamos quitar unas cuantas leyes, porque Danilo lo sabe, lo sabemos todos. Así que de todas maneras, si hay una voluntad positiva del presidente en apretar una que otra tuerquita, tampoco hay que verle muchas cosas a eso. Pero como las modificaciones constitucionales no nos han traído siempre las mejores noticias, lo que yo no entiendo que el presidente en un discurso acuse a todos los políticos de este país, menos a él y al PRM, de todos los robos, de todo lo que hice la cosa, y 2 días después mande una invitación a reunirnos. Se supone que hay un protocolo de avenimiento. Es más, el discurso debió ser de avenimiento. Quiere decir que yo le digo a un tío, como decimos en la República Dominicana, le miento a su madre, por decir así, de manera peyorativa. Y después le digo, mira, nos vamos a juntar, a beber, no lo trago. Entonces, vamos a beber una champola. Una champola ahí de una guanábana que cayó en el patio. O sea, ahí Mira. yo siento que eso. Y ya para terminar con Atahualpa, esta noche hablar con él. Pero ya el secretario general del PLD le dijo, de ahora en adelante, es que el gobierno va a saber si el gas morado pela. Entonces, en ese contexto, ojalá y se dé el acuerdo. Uno tendrá los dominicanos que quiere que haya un propósito general, pero hay que tener transparencia. Hay que tener transparencia. Y si tú tienes un ministro de la presidencia cuestionado, haciendo negocio, un negocio cuestionado, y te han pedido que por lo menos lo investiguen, lo suspendan mientras tanto, y no lo hace, ¿cómo le vas a pedir al otro que lo haga? De todas maneras, vamos a ver, vamos a ser positivos, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver si los políticos dominicanos llegan a algún acuerdo con mira más allá, ¿verdad?, de los 4 años que les toca gobernar. Sí, y apostar a los encuentros, a los diálogos. Recuerdo hace ya unos años los resultados del acuerdo tripartito, donde hubo una participación muy activa de la sociedad civil de la República Dominicana. Luego, ese encuentro en la crisis de 1994-96, cuando se acusó de fraude al presidente Joaquín Balaguer, el presidente de entonces, que luego se redujo a 2 años. A partir de 1994 se llegó a un acuerdo que se redujera a 2 años. Luego
también dentro de esos acuerdos a que se llegaron, evitar la reelección de manera consecutiva. Hubo acuerdos importantes que se pusieron de manifiesto y en un trance, en un momento difícil, el país siguió viviendo, el país siguió transitando esta democracia que tenemos con sus altas y sus bajas. El presidente de la República, aparte de la reforma que se está anunciando dentro de otros aspectos también importantes, creo que se debe excluir porque no se menciona ahí el caso de la reforma tributaria, porque ya está casi al doblar la esquina. El gobierno no podrá imponer el presupuesto a partir del otro año si no cuenta con más tributos. De manera que creo que no se establece ahí, pero me parece que uno de los puntos a tocar será la reforma tributaria y ver cómo ese acuerdo puede ser más justo y no cargar más el peso, no cargar más el bolsillo a los dominicanos. Eso me preocupa. Bueno, miren, yo creo que nosotros debemos revisar todo. Si la Constitución fue promulgada en el año 2010 y tiene una serie de mandatos que se le ha dado de lado, eso es lo que se debe revisar en la Constitución. El presidente Luis Abinader, en vez de llamar a reformular algunos artículos, debió no ordenar, sino exigir al Congreso Nacional que apruebe cerca de 5 leyes o 6 que la Constitución ordena que se hicieran y que ya pasaron más de 8 años que debieron haberse aprobado y no se han aprobado. Eso es preocuparse por la Constitución. Porque aquí nosotros vivimos hablando de que exigimos institucionalidad. Los que tienen que dar los pasos para que eso ocurra no lo hacen, sino que le sacan el cuerpo a la realidad. Hay un diputado de Atomayor que hizo un planteamiento brillante. Él va a hacer una campaña y va a llevar al hemiciclo donde él pertenece un proyecto para que se respeten las leyes. Usted se imagina que tengamos que legislar para que las leyes se cumplan y para que está el Poder Ejecutivo, que jura cumplir y hacer cumplir las leyes. Eso que dice Randy, que un fanático cualquiera se mete en vía contraria porque él cree que es la mejor salida, eso no tiene sanción. Y eso es una infracción, eso es un ilícito a la luz de enfrente de la autoridad que debe prohibirlo. Prohibirlo no, perseguir a quien lo viola. Pero usted se imagina, legislar para que las leyes se cumplan. ¿Para qué es que se votan las leyes? No es para ser cumplidas, no es para que podamos vivir en sociedad. Entonces, hay que cuestionar a quien tiene papel para jugar en la sociedad y no lo juegan. Bueno, aparentemente hay una disposición por parte de los principales partidos que están en la oposición para acoger el llamado al diálogo, a la invitación que cursará en el día de hoy el gobierno del presidente Luis Abinader. Aunque algunos señalan que en septiembre del año pasado, a raíz de la llegada al poder y la crisis de la pandemia que estaba en su momento pico, producto de todo lo que había pasado anteriormente, incluyendo el proceso eleccionario, pues como que no se llegó tampoco a realizaciones muy claras. Pero lo más importante de todo esto, más que hacer señalamientos, es de que se produzca realmente un gran diálogo con las fuerzas de la nación, no solo el área política, porque también serán convocados otros liderazgos, como en ese caso tendrá que estar el liderazgo empresarial, probablemente el liderazgo obrero, que debe estar presente, pero la idea es, y me parece buena, hacer realmente un proyecto que vaya más allá de cualquier gobierno, de periodo gubernamental. Por eso creo que hay una buena disposición. Vamos a ver qué pasa y cuándo comenzará este diálogo. Miren, yo quisiera... No,
Con permiso, abordar un tema. Atahualpa, yo creo que hay muchos sectores contentos con eso. Porque hay que decir, para que la gente lo pueda entender a cabalidad, que el Partido Revolucionario Moderno no tiene los votos para reformar una constitución. No los tiene. O sea, tendrá que averarse ahora a los partidos que le sumarían el voto calificado para la reforma. Bueno, pero en ese caso... Supongo entonces que los diputados, que son unos truanes, deben estar frotándose las manos, viene lo mío, para yo levantarla. Supongo que en el PLD, a quien le ha dado fuerte este gobierno, persiguiendo la corrupción, estará también frotándose las manos. Ahí vienen a buscarnos. Me gustaría escuchar qué dirá el expresidente Leonel Fernández en la noche de hoy, porque él ha mantenido una campaña desde hace mucho tiempo de preservar la Constitución, de que no se toque la Constitución para cuestiones que están previstas. Me gustaría ver, porque dense cuenta de algo, acaba de empezar una lucha por ver quién encabeza la oposición. El Partido de la Liberación Dominicana no permitió que Luis Abinader terminara el discurso para dar su parecer y no le reconoció a Luis Abinader un solo punto a favor. Todo lo que ha hecho el gobierno en todos los ámbitos es malo y perjudicial para el país. O sea, se fue de boca porque quiso correr más que la bola. El doctor Leonel Fernández, quien hablará en la noche de hoy, tiene más tiempo para sopesar y dar una respuesta institucional para el país al discurso del presidente de la República. O sea, bueno, dense cuenta que ahora estamos en una lucha para ver quién hace mejor oposición. Bueno, miren, fíjense, este tema que voy a poner sobre el tapete tiene que ver con la agenda del presidente durante el fin de semana recién transcurrido, donde se hizo un consejo de gobierno en la ciudad de Mao para las provincias de la línea noroeste. Ahí escuchó a representantes de las provincias de Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón y comprometió obras por un valor de 126.000 millones de pesos. El mandatario también se trasladó a Puerto Plata, donde inauguró o dio el primer palazo para la segunda etapa del parque eólico Los Guzmancitos y también inauguró varias obras durante su visita a Puerto Plata. Pero esa parte del parque eólico Los Guzmancitos, que cuando termine en su segunda etapa, esta es la segunda etapa, hay una etapa que ya está funcionando, pero en su segunda etapa, que es adicional, unas 13 turbinas más a las que están operando y que según las informaciones, estas son de las de mayor generación y de mayor altura de todo el Caribe y Centroamérica. Hay un dato que me llamó la atención y que hemos estado planteando en otras oportunidades. Dentro de los inversionistas que conforman el consorcio del parque eólico Los Guzmancitos o los Guzmancito, sin la S al final, hay capital dominicano, hay capital extranjero. Se habla de que es una inversión de 258 millones de dólares de capital dominicano por parte del Grupo Energético 23, el GE23, y de capital extranjero por parte de STOA. ¿Quién es STOA? Nada más y nada menos que el brazo de inversión en energía renovable infraestructuras de la administradora de fondos de pensiones del gobierno de Francia. Ustedes están oyendo. O sea,
se produce una alianza entre capital dominicano y esta empresa que es la STOA, que es el brazo de inversiones, o sea, el capítulo de inversiones de la administradora de fondos de pensiones de Francia, del gobierno de Francia. ¿Por qué destaco esto? Porque aquí los fondos de pensiones que se han dedicado más que todo porque en su momento de inicio había que sacar la mano del gobierno de esos fondos porque el gobierno no era confiable, no ha sido confiable y que ese dinero tenía que estar en manos del sector privado. Se establecieron una serie de limitaciones para las inversiones donde se establece cada porcentaje que se puede invertir, por ejemplo, en bonos del Banco Central, en la banca privada, pero no ha habido el proyecto de inversión, por ejemplo, cuando nosotros decíamos en el momento que estaba en construcción Punta Catalina y que los bancos a raíz del problema de Odebrecht, los bancos internacionales quitaron el financiamiento de la planta de Punta Catalina, el gobierno tuvo que asumirla, utilizar fondos de todos los lados, agarrar por aquí, soltar por allí, buscar financiamiento, rascarse con sus propias uñas para poder terminar el proyecto de Punta Catalina. Y nosotros decíamos, ¿por qué, por ejemplo, en una empresa segura que tiene de hecho un contrato de compra, de venta de energía, que le garantiza el retorno de su inversión y ganancias extraordinarias, porque los fondos de pensiones, las AFP, no invertían en esa planta, igual en otros proyectos. Y solo prácticamente las administradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana se han limitado a recibir las contribuciones, los aportes del trabajador y de los empresarios y a comprar bonos o letras del Banco Central, a depositar tanto el porcentaje en la banca privada y prácticamente no ha hecho proyectos de inversión porque la misma ley establece dónde usted puede colocar esos recursos. Sin embargo, fíjense cómo esta empresa, la STOA, que es el brazo de inversión, es la de inversión de los fondos de pensiones del gobierno francés, viene a República Dominicana a invertir en ese proyecto porque entiende que es un proyecto rentable, estable, ahí no va a haber problemas porque inmediatamente esto comienza a funcionar, ya tiene un contrato de compra de energía, o sea, los fondos están garantizados y la inversión, el retorno es alto y rápido. Y aquí nos dedicamos a administrar, que no sé si se puede hablar en ese término, de administrar los fondos de pensiones. Primero, porque no se administra nada. Segundo, esos son aportes automáticos que entran al sistema. Siempre se ha dicho que lo que hay son 4 o 5 gente trabajando con computadoras y distribuyendo esos recursos sin ningún tipo de iniciativa. Y ojalá que dentro de las reformas que se puedan hacer, pues hablemos, aunque el presidente lo dijo, una reforma profunda a la Ley de Seguridad Social que incluye los fondos de pensiones, se pueda abrir el abanico para la inversión en sectores que son de ingresos seguros y de generación de mayor beneficio, de mayores beneficios para los contribuyentes del sistema de pensiones en la República Dominicana. En vez de estar recibiendo 2 pesos porque lo que hay es una colocación en bonos o en el sector privado, en depósitos a plazo fijo, hablemos de que esos fondos también pueden utilizarse para proyectos de desarrollo, donde su retorno esté garantizado y un mayor beneficio para los contribuyentes. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa, pero apuntalar en ese mismo sentido, cuando se estaban invirtiendo así de manera equivocada, se hicieron todas las advertencias.
¿Cómo tú vas a poner dinero a obtener rentabilidad en el sistema financiero cuando todo el mundo sabe que ese es un sector frágil en el sentido de que una depreciación del peso dominicano hace perder el valor? Lo que tú andas buscando con esos fondos, que es que tengan rentabilidad, para sostener a largo plazo, absorber el deterioro que pueda haber natural en la moneda y cualquier otra eventualidad, que se buscaran áreas que fueran más rentables. Por ejemplo, esa fue una de las que se sugirieron, claro. Estábamos muy incipientes, pero solamente en el sector eléctrico, en celdas fotovoltaicas y en los molinos que mueve el viento, tiene la República Dominicana garantizada una altísima rentabilidad. Debió haber mucho más capital dominicano ahí que el extranjero que hay. La mayor parte del capital que hay en ese sistema eléctrico es extranjero. Ya hay muchos dominicanos que están apoyando, qué bueno, pero no hay forma de que la gente que maneja los fondos de pensiones entienda que ese no es un dinero solo para que ellos se hagan más ricos, sino para garantizar el futuro de quienes aportan a este sistema. Así mismo es. Vamos a la pausa. Venimos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia.
Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Seguimos desarrollando lo que es Mañana Boreal por Boreal Televisión. Casi todos coincidimos, los que estamos aquí en el panel, en que una de las leyes históricas más importantes que ha votado el Estado Dominicano es la Ley de Seguridad Social. Hasta que asistimos de manera ostensible a ver qué hay dentro de ella. Y se descubre que cuando tú necesitas más salud, quedas sin seguro. Se batuquea que cuando tú te retires, vas a recibir mensualmente unos 6,000, 7,000 pesos de por vida, que eso no te da ni siquiera para comprar la pastilla de la alta presión. Y que en realidad las AFP y las ARS están representadas en la ley para que cojan todo para ellos, menos el pueblo. O sea, en realidad es una ley que se puede calificar como un huevo bueno. Y por eso casi todos ahora estamos de acuerdo en que esa ley hay que revisarla de arriba abajo. Otro de los grandes avances que la sociedad se dio fue cuando se asimiló el hecho de que el 4% para la educación era lo menos que se podía dar para nosotros como sociedad, avanzar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Pero como vivimos en un país subdesarrollado, donde la práctica de la corrupción la hemos asimilado hasta en lo más recóndito de la sociedad, nunca se revisó, aunque mucha gente decía que con lo que se invirtió para hacer escuelas, se podían hacer el doble, por la forma como se manejó la compra de terrenos y la compra de que la inversión en tal cosa. Hemos visto que el 4% nos mantiene estancados. Aunque tengamos el 4%, la educación no ha avanzado. Hicimos una tanda extendida donde no se crearon nuevas enseñanzas para los estudiantes y los estudiantes se quedaban ahí para merendar. El periódico Listín Diario trae como noticia principal en el día de hoy una noticia que dice así: un informe confidencial preparado por técnicos del Ministerio de Educación revela que a partir del 2012, durante la gestión del expresidente Danilo Medina, las antiguas autoridades de la institución habían adjudicado 62 obras de planteles escolares y estancias infantiles por un monto que supera los 2.000 millones de pesos, pero que nunca se iniciaron
por falta de terrenos. El informe señala que se contrató la realización de 34 estancias infantiles y 28 planteles escolares por un total de 2.660 millones de pesos, de los cuales se entregaron 363 como avance a 38 contratistas. No obstante, debido a que supuestamente no se le indicaron los terrenos donde serían levantadas las obras de infraestructura, todavía es la fecha en que no se inician los trabajos de construcción. ¿De qué estamos hablando? Si nos referimos al titular de esa noticia, dice lo siguiente, que es para uno engrifarse los pelos. Hemos visto que el licenciado Carlos Amarante Baré, que fue ministro de Educación, visitó por varias veces la PEPCA porque fue invitado allí para cuestionarlo acerca de cuestiones que tenían que ver con su mandato en el ministerio. El titular del Listín Diario principal dice: Educación pagó 363 millones por obras que no se hicieron. Tal parece que con esta información que Listín dice que es un informe confidencial, tendrá trabajo el Ministerio de Justicia, que tendrá necesariamente que meterle el pico a eso, y que los ministros de Educación del pasado gobierno, desde el 2012, van a tener que cantar claro de luna. Y que todo aquel que tenga su dinero en el bolsillo, su dinero que el Estado le entregó para levantar las obras, también tendrán que cantar. O sea que no hemos todavía llegado al culmen, a la parte más alta de las investigaciones de corrupción del pasado gobierno, que es una tarea que descansa sobre el Ministerio Público. No sé de dónde el Listín Diario, que es el único periódico que trae esa información y la pone como principal en la fecha de hoy, consiguió la información. Pero al fin y al cabo, no es verdad que un periódico de esa categoría se va a atrever a inventarse una cuestión como esta. Se supone que deben tener de verdad el informe preliminar en base al cual hicieron esa noticia. O sea que nos queda para los próximos días, las próximas semanas, tener que asistir a trabajos de la Procuraduría General de la República, ahora persiguiendo a exministros de Educación y a empresas que tienen en los bolsillos un dinero que es de todos nosotros. Bueno, adelante, Randy. Bueno, nada, vamos a esperar de todas maneras, pero una serie de acontecimientos que han ocurrido en el país marcan también el inicio de la semana. El presidente de la República estuvo en Valverde, anunció inversiones, ya Atahualpa dio el monto, lo había hablado en otros lugares de inversiones por 70.000 millones, en otros lugares. La oposición le pregunta, bueno, ¿de dónde sale el dinero? El presidente de la República en el anuncio decía que eran inversiones públicas y privadas. Bien, en todas partes del mundo hay inversiones públicas y privadas. Lo único es que la inversión privada en áreas públicas en todos los países tiene reglas claras, porque si no tiene reglas claras, usted lo que hace es que termina entregándole bienes del Estado al sector privado. Una vez aquí se criticó mucho la capitalización de la empresa pública en el gobierno de Leonel Fernández. Habida cuenta de que una serie de obras, de instituciones creadas durante la época de Trujillo, que eran, al decir de Euclides Gutiérrez, eran los bienes particulares de Trujillo, claro, lo hacía con dinero del pueblo, del contribuyente, o con una argucia, porque Trujillo emitía una ley que prohibía que las personas anduvieran descalzas. Claro, el primero construía la Fábrica Dominicana de Calzados, mejor conocido como FADO, y
esa misma fábrica privada de él era la que le vendía los calzados a los militares, a los policías, y obligaba a que los estudiantes fueran con calzado. Y cuando ya me han llenado esa parte, pues emitió la resolución o ley que prohíba a cada adulto, porque era un país muy elemental, semi-rural y toda esa gente. Había gente que andaba descalzo y podía caer preso, claro. Entonces los zapatos los vendía a Trujillo y así por el estilo. Y así por el estilo. Hay en ese orden cosas que deben ser más esclarecidas. Por ejemplo, el acuerdo, alianza o pacto del agua. Yo esa parte me da trabajo entenderla. ¿Qué es el pacto del agua? ¿Por qué hay que hacer un pacto con un bien natural administrado por el Estado? Usted lo que tiene que administrarlo. Lo que usted tiene que hacer es hacer cumplir las leyes que le dieron razón al INDRI y al INAPA, pero no lo contrario, porque la ley de INAPA decía quién dirigía INAPA y la formación que tiene, y lo que se hizo fue modificar la ley para que el hijo de Wellington Arnault, que no es ingeniero ni experto en asuntos sanitarios, terminara ocupando el puesto, bajo el alegato de que eso va a facilitar los acuerdos de los pactos del agua. Una muy mala iniciativa. Entonces, esa parte de las alianzas públicas privadas tienen que ser claras, porque con la generación de energía que el gobierno le compra, también habría que ser bastante claro en qué va a consistir eso. Todo eso hasta ahora es un anuncio. Hay una serie de pactos que el presidente ha anunciado, pero llama mucho la atención las inversiones públicas y privadas, porque puede haber una privatización de bienes públicos muy disfrazados. No hay una sola razón por la cual el Estado Dominicano no construya él mismo el muelle de Manzanillo, con todos los elementos adicionales que pueden incluir cercana otra planta como Punta Catalina, que la construyó el Estado sin alianza pública ni privada. Eran dos en principio, una en Manzanillo y una en Baní. Solo se hizo la de Baní. Debió haberse hecho la de Manzanillo, aunque fuera con una contratación más transparente, menos cuestionada. El muelle de Manzanillo fue en algún momento uno de los principales, por lo menos para las compañías bananeras que tenían en el área de Montecristi, la siembra mayor de banano de exportación, y crearon un pueblo. Manzanillo no existía, es un pueblo que se creó, porque en el área de Manzanillo, donde está el proyecto La Cruz de Manzanillo, fue el área de siembra, un plantacionismo que a ellos les dejaba mucho dinero y al dominicano poca cosa. Otro finca, otra área de producción fue Asua, un poco, casi del mismo tamaño de Manzanillo. Y se aprovechaba porque Asua tiene el segundo puerto natural del país. Hay dos puertos naturales en el país. El de Manzanillo, que es muy profundo, que no necesita hacerle nada, y el de Pueblo Viejo, la comunidad de Pueblo Viejo, pero ese se llama Puerto Viejo. Es igual que Manzanillo. Un puerto hondo, sin calado, llegó a ser uno de los principales puertos del país. Hoy se usa solo por Ocuvisa para traer el gas que se vende en el país, gran parte del gas que se vende en el país, del que se importa. El otro es vía la refinería. Sin embargo, uno no entiende por qué el Estado no puede hacerlo. Porque cuando usted hace alianzas pública-privada, conviene que en todos los países del mundo son parte de la seguridad del Estado. El Estado lo que hace en los países más desarrollados es que contrata compañías expertas en administrar aeropuertos o expertas en administrar puertos de mar, para que lo administre. Usted no me resulta, yo le cancelo el contrato, o el contrato tiene inserto cómo cancelarlo,
y busco otro. Pero aquí se está haciendo otra cosa, que es una construcción pública y privada en bienes que no deben ser enajenados, y luego tendremos sector privado manejando bienes públicos fuera de contrato, sino como propietario. Los elementos estratégicos en ninguna parte del mundo se pasan a nadie que no sea la administración. Usted quiere hacer negocio, usted es buen administrador, mire qué bien. Pero si usted lo busca para que sea el sector privado quien construya los espigones, para que construya otros elementos, el sistema de elevación, o sea, las grúas, los sistemas de almacenaje, usted le está entregando el bien público. Entonces, esas son de las cosas que hay que discutir de manera clara y de manera transparente, porque se echa a correr la bola de que el Estado es mal administrador, entonces se le entrega a particulares. Ya una vez que se le entregó a la familia Vicini, en la cual el ministro de la presidencia actual, que es socio de ese negocio, se comprometieron a desarrollar en el área de Sanssouci, en la capital, una serie de inversiones tan reproductivas y que iban a aportar tanto en términos de impuestos y en términos de empleo y en términos de cosas, que recibieron el entorno como si fuera una concesión en una alianza pública y privada, donde el Estado prácticamente no cobró el inmediato, porque el beneficio de esa alianza vendría con esa. Resulta que esa gente maneja un puerto y no desarrolló nada. Lo que tienen es un espacio grandísimo, lleno de automóviles importados y otras cosas que no tienen que ver nada con el elemento turístico que ellos ofrecieron. Ni el gobierno pasado, ni le han reclamado nada. Imagínense ustedes reclamarle al propio ministro de la presidencia que cumpla con un pacto anterior a él llegar ahí. Un hombre que ni quiere aclarar en detalle la participación de una empresa en un área que está cuestionada. Uno no puede decir que él es culpable o no, pero él no quiere aclarar más nada. Bueno, entonces ahí hemos perdido a Sanssouci, pasó a manos privadas, los privados no dan nada, pero dan dinero en la campaña y por lo tanto nadie lo cuestiona después. Por lo tanto, como ciudadano y como comunicador, sería bueno, estoy solicitando que sea bueno que eso de las alianzas públicas y privadas sea un poquito más claro y que las leyes que lo promuevan garanticen el retorno al Estado de la parte en que inviertan los señores privados y no que se queden con ella. Ya el puerto de Manzanillo en algunos momentos fue concesionado lo usaban los exportadores de banano. El país es el segundo productor de banano orgánico del mundo. Y lo usan solo ellos, pero es un puerto abandonado. Luego se le concedió a empresarios, creo que de la Asociación para el Desarrollo de Santiago o algo parecido. Y luego se rompió eso por presión de los bananeros. Quiere decir que ese puerto ha estado siendo utilizado de manera privada y el Estado no es al que le va mejor en esas concesiones. Así es que ojo con eso, porque podríamos estar perdiendo mucho. Ya hemos visto lo que no ha pasado con el sector minero. Nada más hay que ir a Pedernales y subir a Pelempito para que veamos la cantidad de hoyo del pasivo ambiental que nos dejó una alianza pública y privada. Era una concesión, pero el Estado tenía su forma. Y hemos visto la actitud de Falcon Bricks. Entonces, las alianzas públicas y privadas, en desmedro de contratar el servicio de administración, ha diezmado los intereses de la República Dominicana a lo largo de su historia. Bueno, miren, dentro de la agenda del presidente se quedó inaugurada ya formalmente la carretera Santiago-Puerto Plata, la carretera turística Luperón. Y en esa inauguración el presidente Luis Abinader señalaba que recibió de la pasada administración unas 700 obras y de esas 700 obras hay 600 que estaban inconclusas. Y una de ellas era justamente la carretera Luperón, donde se hizo una inversión
aproximada de 4.245 millones de pesos para 40.3 kilómetros. Y las inversiones que destacó el presidente en esta visita que hizo a las provincias, como decíamos, de Valverde, que incluyeron representaciones de Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez con sus autoridades. En el caso de la carretera turística Puerto Plata, en la carretera turística Luperón, el presidente señalaba que se le criticaba el hecho de que estuviera inaugurando obras que fueron dejadas por la administración pasada. Sin embargo, él señalaba que sería una irresponsabilidad de su parte el no darle continuidad a esas obras, por entender que esas obras se hacen con el dinero del Estado, el dinero del contribuyente, y que por esa razón el gobierno se ha dedicado durante este primer año a darle continuidad y terminación a esas obras que fueron dejadas por la administración pasada. Y señalaba que la carretera turística Luperón había recibido una inversión del 60% por parte de las autoridades pasadas y que al gobierno que él preside le había tocado hacer una inversión de un 40% para la terminación de esa importante vía de comunicación entre Puerto Plata y Santiago. Esa respuesta del presidente Abinader fue justamente una respuesta a las críticas que se han estado haciendo de que el gobierno del presidente Abinader no ha empezado obras propias, aunque él señalaba en la provincia de Valverde con las distintas autoridades que la inversión en torno a los 126.000 millones de pesos, que es una alianza también, como señala Randy, público-privada. Ya hay proyectos que están en ejecución y otros que están en proceso de licitación y elaboración, y que estos proyectos, una buena parte de ellos podría concluirse durante este año 2021, que le quedan tres o 4 meses, y las otras se iniciarían en el primer trimestre del año 2022, ya con la ejecución presupuestaria para ese año. Por lo pronto, la información de que ya la carretera turística de Santiago a Puerto Plata está inaugurada, está totalmente terminada, es una buena noticia para los que vivimos en esta parte del país. Oye, en el día de hoy tenemos 2 invitados y en breve estaremos conversando dentro de Mañana Boreal con el licenciado Julián Cerulle, que ya está en nuestros estudios, y también en el Café con Leche que tendremos al ingeniero Andrés Cueto de la distribuidora de electricidad de Norte, aquí en Santiago de los Caballeros. Así es que nos vamos a una pausa breve, regresamos entonces con el licenciado Julián Cerulle, que estará con nosotros en el próximo segmento de esta Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros. Okay. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión, con presencia, por supuesto, a través de nuestras redes, aplicaciones y plataformas digitales para el resto del mundo, además de los sistemas de cables en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa, y las islas del Caribe. Tal como habíamos anunciado, en el segmento anterior está con nosotros ya el licenciado Julián Cerulle, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros. Y por supuesto, don Julián, tenemos en el teletrabajo desde sus hogares a nuestros compañeros Randy Ortiz, Danilo Basilio y también está Miguel Torres. Gracias por estar con nosotros y una vez más, bienvenido a su casa, que es esta Boreal Televisión. Muchas gracias. Ya hoy yo me doy cuenta que estoy envejeciendo rápido porque a los tres lo veo muy jóvenes. No que yo le lleve muchos años a ellos. Un saludo a todos. Muy buenos días. Siempre. Gracias, igual. Hola, Ángel Julián Cerulle, Rami. Bienvenido a Mañana Boreal. Aquí estamos. Buen día. Gracias. Julián, queremos abordar varios temas con relación a lo que está pasando en la República Dominicana, pero quisiéramos empezar hablando de lo que es la evaluación que tendría Julián Cerulle del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Fíjate, estamos en un momento crucial del mundo. Y cada segundo se va como con
mayor complejidad. Porque con la llegada de los talibanes en Afganistán es un hecho inesperado. Convulsiona todo el Asia Central. Entonces uno no quiere vivir criticando por criticar. El momento es alimentar, motivar a que en nuestro país surja un plan de nación. Y que cuando el presidente, el próximo 16 de agosto, presente un real informe, no noticias ni elementos salpicados, sino un informe de Estado, le diga a la nación: nosotros en el Ministerio de Agricultura nos dimos un plan para el segundo año de que vamos a sembrar 100.000 tareas de arroz, 50.000 de plátano. Y nosotros sembramos, no las 100.000, pero llegamos a 99.000. De plátano, tantos kilómetros de carretera. Hicimos tanto. Nosotros decidimos implementar una política de la micro y la mediana empresa y darle un mayor soporte a la exportación de los productos elaborados en el país a la gran industria y a la mediana y a la micro, consistente en esto. Para entonces que el pueblo pueda tener un concepto claro cómo va caminando el gobierno. Si yo parto del informe que dio el presidente el 16 de agosto, que no fue el 16, entonces yo diría, ¿a qué informe me voy a referir? Porque el presidente en sí no le dio cumplimiento a la Constitución para informar como manda la Constitución sobre nada en sí. Nosotros lo que queremos es que se haga. A mí no me importa quién sea el partido, de quiénes lo dirijan. Lo que quiero es respuesta. Yo quiero saber, por ejemplo, en qué se invirtió esto y qué frutos ha dado. Eso es lo que el pueblo necesita. Por tanto, decir qué ha hecho y qué no ha hecho no se dio a conocer el 16 de agosto. Entonces yo no puedo responder. O sea, ¿usted entiende que no hubo realizaciones que puedan exhibirse? ¿Por qué la no respuesta? Porque no lo veo. A mí no me han dicho en qué invirtieron en educación todo un dineral. A mí no me han dicho el por qué realmente se compró de golpe la vacuna a los estados, esa vacuna que para la tercera vacuna cuando todavía hay un porcentaje muy alto del país que no se ha vacunado. A mí no me han dicho cuántos hospitales se construyeron, ni cuántas policlínicas se construyeron. A mí no me han dicho cuántos profesores se aprovecharon dentro de la pandemia para una reingeniería de formación para el próximo año del mundo académico. A mí no me han dicho por qué la fiebre porcina no pudo ser evitada. A mí no me han dicho por qué, como dice el presidente de la AMPA, todos los técnicos de agricultura han sido sustituidos por pequeños y medianos empresarios que no son técnicos. Entonces no puedo dar una respuesta. Adelante, Randy. No sé si el licenciado Julián Cerulle terminó con esa parte de la evaluación. Entonces, si no le han dicho eso al licenciado, ¿qué entiende que le dijo el presidente? Presidente Randy, lo que me dijo es, sigamos hacia adelante. Yo voy a hacer. Pero no es que yo voy a hacer, es que los pueblos quieren un plan de nación. Lo mismo que ha ocurrido en el pasado. No le presentaron nunca al pueblo un plan de nación. Aquí solo hubo un plan de nación definido cuando Juan Bosch tomó el poder. Eso le permitió hasta pagar la deuda externa en los primeros 6 meses. Porque tenía un concepto de ya previamente establecido de qué industria tenía que hacer del cemento en Montecristi.
¿Qué industria de tela tenía que hacer en Montecristi? ¿Qué tenía que hacer con Samaná? Nosotros venimos sin un plan de nación. Venimos inventando y esto no escapa al pasado. Y no tiene, o sea, no le llena alguna expectativa, por ejemplo, lo que podría ser la primera convocatoria al gran liderazgo nacional por parte del presidente para hablar justamente de lo que sería la República Dominicana en un futuro. Todo hay que amamantarlo. Todo hay que motivarlo hacia la búsqueda de respuesta, pero concreta y definida. Pero para eso necesita tirar un borrador sobre la mesa. Este es el plan, este es el proyecto. Para discutirlo. Pero no involucrando a todo, no, así no. Se involucran a los sectores que intervienen en la fuerza productiva. Se convoca al empresariado a través del Consejo Nacional y ver qué se convoca del movimiento obrero que es necesario. Porque no podría decir con los que dirigen la central. Porque ahora mismo no se sabe si son reales representantes de los trabajadores. No, tienen toda una vida ahí. Hay que ver, por ejemplo, dónde están los economistas, los sociólogos, dónde están los hombres de leyes para elaborar esas leyes que se necesitan. Tenemos a Danilo Basilio en línea. Adelante, Danilo. Sí, quiero decir que Ángel Julián Cerulle es muy coherente con sus planteamientos. Escuchándolo hacer los planteamientos que está haciendo en la mañana de hoy, me recuerda un proyecto que existió en el país, del cual yo me averé, y que lo encabezaba precisamente Ángel Julián Cerulle. Un proyecto de pasar a ser quien dirigiera el Estado dominicano desde el Poder Ejecutivo. Julián, ese proyecto desapareció. Ya no tienes el interés, se desbarató el proyecto de postularte a ser presidente de la República. Ajá. Fíjate, ya yo tengo 75 años y en mi país está surgiendo una generación muy bella, extraordinaria. Y esa generación lo que tenemos que hacer es motivarla. Yo recuerdo algo que vi anoche, una película sobre Confucio, cuando fue invitado a participar como ministro de Interior, como encargado de Interior y Policía en esa época. No policía de Interior, le decían. Llegó un momento en que no lo aceptaron porque ya contradecía el poder mismo, la estabilidad misma de acuerdo a las etnias que habían en esa época en China. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Ahora bien, ¿qué dijo él al final? Permítame sí ayudar ya que usted quiere, pero para educar. No solo se sirve al país desde el Palacio Nacional ni desde una posición de Estado. Se sirve al país desde cualquier punto, desde cualquier lugar de la geografía nacional. Lo que debemos de hacer es hablarle a un pueblo, educando, concientizando a un pueblo, a organizarse, a saber también cada quien sus responsabilidades para con los demás. Hacerle ver lo que ha sido el neoliberalismo, el conservadurismo tan negativo para nuestro país. Tenemos que hacerle ver lo que significa el individualismo, el yoísmo, tan malévolo para la naturaleza y la especie humana. Tenemos que enseñarle el principio de la solidaridad, de la lealtad y del amor entre nosotros. No solo decir epítetos contra nadie. Puedo no coincidir con este gobierno, pero en algunos aspectos, pero no puede eso cegarme y no motivarle a que provoquen transformaciones, que den cambio constante. La vida es cambio. Basilio. Miguel Torres. Sí, muchas gracias. Siempre es un honor conversar con el señor Julián Cerulle aquí en Mañana Boreal. Señor Julián, la situación de Haití siempre es noticia, nosotros estamos muy cerca
Y ante esta situación que ha pasado con el asesinato, el magnicidio, con el asesinato del presidente de allí, hay una madeja que seguimos envolviéndola, un hilo que nunca termina, salen informaciones, por ejemplo, el hecho de que el motivo de irlo a asesinar era que tenía más de 40 millones de dólares, pero entonces oímos a Radio Caracol, eso todavía así cierta no se sabe, ¿verdad? Oímos a Radio Caracol de Colombia y nos da la impresión como que tiene verdades por encima de la que las autoridades en Haití están diciendo. Un pueblo con una oligarquía que no aporta mucho en términos de unificar la isla e institucionalizarla. ¿A dónde Julián Cerulle va a Haití? ¿Cuál será el futuro de Haití? Lo que ocurre es que Haití sufre la venganza de la historia. Haití está pagando el precio de haber sido el primer país que lanzó el grito de la liberación de los esclavos. Haití está pagando el precio de haber sido la primera colonia que lanzó el grito de independencia ante Francia y haber enfrentado a Napoleón Bonaparte. Por eso asesinaron vulgarmente a Toussaint Louverture. Las potencias se lo cobran. Las potencias de Occidente, sin excepción. Ese país merece una suerte diferente, porque es un país de una historia viva, es una historia ardiente. Es un país que, aunque no quieran creerlo, en los momentos de la dictadura de Trujillo, fue leal con nosotros, fue solidario con nosotros. Su presidente, uno electo por elecciones, que no recuerdo el nombre ahora, le entregó a un líder dominicano $25,000 para que fuera utilizado en el derrocamiento de Trujillo. Ese dinero no se usó y ese líder, con su grandeza moral, fue a devolvérselo. Y él le dijo: pero nuestro amigo José Figueres en Costa Rica está luchando por lo mismo. Y fue a tener ese destino. Haití fue un gran solidario con Simón Bolívar. Le dio todo su apoyo. No es como muchos piensan en esta nación de 48.400 kilómetros cuadrados. Haití merece respeto y debemos alimentar que pueda desarrollarse y crecer y encontrarse. Eso es lo que creo. Julián, se ha propuesto una reforma constitucional dentro de las 12 reformas que tiene en carpeta el presidente Luis Abinader. Y sobre todo se ha tratado el tema de que es una de las principales motivaciones de esta reforma es lograr de manera constitucional que el Ministerio Público sea independiente. Hay una corriente que plantea que no hay necesidad de reformar la Constitución para la independencia del Ministerio Público, porque la Constitución en sí establece esa independencia cuando señala que el presidente es el que nombra al Procurador General de la República, pero que a partir de ahí su ejercicio corresponde única y exclusivamente a la representación de la sociedad. Dime el primer hombre o primera mujer independiente en el mundo. Bueno, dime quién no tenga sentimiento. Dime quién no forma criterios y juicios. Pero estamos hablando de partidos políticos. Independencia política. Eso es relativo. Porque tú no puedes expresarlo. Pero tú no sabes las relaciones en el trasfondo. Aquí lo que hay que luchar es porque todos seamos educados para ser dignos en la posición que nos ocupe ocupar. No importa del partido que tú seas, si hay principio. ¿O tú no viste que Alemania duró 6 minutos aplaudiendo desde su casa cada quien? ¿A quién tú crees que aplaudieron? Una despedida a su canciller.
Angela Merkel. Angela Merkel vive sola con su esposo en un apartamento. Y ella y su esposo son los que hacen los trabajos hogareños. ¿Por qué? Porque tiene concepto, tiene formación, sabe lo que es la política del aparato del Estado. O sea, que usted no cree en la independencia de un ministerio público por el hecho de que no esté vinculado a ningún partido político. No. Ni Eso... cree tampoco, por ejemplo, que hay una campaña que más que todo iría en contra de los partidos políticos, de hacer creer que son máquinas de enriquecimiento. Mira, Bolívar dijo, ¿sabes lo que dijo Simón Bolívar? El día que muera, en la medida en que vaya bajando mi féretro, mi cadáver en la tierra, de esa misma forma quisiera que desaparecieran los partidos políticos. Yo no puedo decir eso, pero creo que debemos de cambiar. Debemos de autoformarnos, tomar conciencia de nuestras obligaciones y responsabilidades. Y hacer ver que la política es ciencia y es bella, porque a través de ella buscamos respuestas. Pero hacer ver que la política no solo es ciencia, sino también es arte, porque tú conociendo y estudiando política también te adelanta los acontecimientos para evitar cualquier respuesta negativa. Recuerdo una vez que Juan Bosch decía, el ministro de Obra Pública tiene que comprender que la política también es arte, porque tiene que prever con antelación que ese puente tiene problema y puede derrumbarse. Y si se cae el puente va a haber huelga. Entonces tiene que adelantarse a los acontecimientos negativos. El momento no es ver si tú eres o no eres independiente. El momento es ver cómo estamos educando a nuestro pueblo, cómo lo estamos formando. Pero usted como abogado y político también, aunque ha estado quizás medio... Todos somos animales políticos, sí, decía todos somos, no hay nadie que sea apartidista. No, todo el mundo tiene puede que ser apartidista. Pero es una posición política. Ahí tú ves cómo tú me estás dando la respuesta. Tú ves cómo tú me estás dando a mí a conocer que es verdad que no hay independiente. Una posición es una posición política. Ahora, que usted sea ministro de Justicia, usted sea el procurador o procuradora general de la República y usted vaya allí a sumar la posición correcta de no tener miramiento, sino que es la ley la que se impone. Hasta ahora el desempeño del Ministerio Público, en los casos de lo que se pretende señalar como corrupción. Yo recuerdo cuando Randy y Basili y Miguel podrán tal vez recordar, que se me olvida el nombre, Randy, de aquel que hizo el fiscal, que cuando el caso de las hermanas Mirabal, el juicio, ahí es que tengo una cosa. Fefe Valera, Rafael Valera Benítez. Rafael Valera Benítez, ve qué bien. Podrás tú recordar, Randy, que todo el proceso, Rafael Valera Benítez siempre lo utilizaba para buscar cualquier elemento y dejarle un mensaje al pueblo de lo que es una dictadura. ¿Eso no es así? Así es. Está el Ministerio Público utilizando esa tribuna para hacerle ver al pueblo la enfermedad maldita que es la corrupción de Estado. Alimente el Ministerio Público, motive el Ministerio Público cuando habla, para dejar plasmado que este pueblo no puede vivir pensando que llegar al poder es para enriquecerse. Ahí es que está el secreto. Si me preguntas cómo tú lo haces, ¿te sientes conforme o no? Digo, mira, la corrupción hay que perseguirla. Pero un ministerio público debe aprovechar una tribuna donde la gran mayoría del pueblo está ahí viendo para decirle, remacharle. Coger una piedra y dar, y dar, y dar. Con las palabras, con las ideas, con los conceptos de lo que significa la corrupción como crimen de Estado, porque atenta contra la educación, la salud, la estabilidad, los principios y la fuerza moral. Te mencioné a Confucio. Confucio hablaba de ética
y hablaba de educación, y ahí está la seguridad y la estabilidad para el desarrollo de los pueblos. Entonces no quiero meterme a valorar si es o no. Lo que quiero es que le den esos mensajes al pueblo y no que usar aquel epicentro como gallera cualquiera. Adelante, Randy, porque me he querido robar la entrevista, la conversación con Julián. Sí, lo que pasa es que vamos a tener que invitar a Julián de nuevo por un asunto lógico. Julián es un abogado de larga data, experto en derecho del trabajo, además de otras capacidades. Y nosotros tocábamos al principio el tema de la seguridad social, que no solo implica lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ni le da respuesta a muchos interrogantes. Si pudiera Julián hacer un ejercicio y darnos su valoración de lo que ha llegado a ser hasta este momento la seguridad social y sobre todo el manejo de los fondos de pensiones. ¿Es eso correcto? La preocupación que tiene la gente, ¿es legítimo o no? El asunto del 30% de esos fondos que solicitan algunos sectores para suplir las necesidades que le ha generado la pandemia. Mira, Randy, desde el primer momento nosotros señalamos que los obreros recibiendo un 30% en sí no iban a beneficiarse. En primer lugar, retirar un 30% se le iba a ir de una vez en pagar al colmado, en querer comprar un electrodoméstico. Un electrodoméstico, la niña quiere panties, el niño quiere pantaloncillo. Y no tener un plan en qué invertir ese 30%. Pero ¿cuánto puede tener ese obrero? No. Lo que yo creo es que la ley tiene que ser modificada, tiene que provocarse una gran reingeniería. Yo creo, por ejemplo, que después de 5 años, el obrero puede tener derecho a retirar sus fondos, pero también teniendo un departamento que le guíe, que le oriente en qué invertir el retiro de esos fondos, ya sea para ir a la microempresa, a la pequeña empresa. Pero no entendí bien ahí. Después de 5 años. Puede retirarlo. Y sigue después, si sigue empleado, puede seguir cotizando. Pero eso, por ejemplo, en Chile, que fue donde nació la ley, o sea, no la ley, el concepto de este tipo de seguridad social en el gobierno de Pinochet, en un mes de enero de 1980 fue publicada la ley. En Chile, con el presidente Lagos, se hizo una modificación. Y esa modificación fue hasta poderse retirar después de 1 año, si una persona quería. Yo creo que en la República Dominicana tiene que hacerse porque aquí tú desahucias a un trabajador o despides a un trabajador y tú te puedes preguntar qué tiempo dura esa persona para volver a conseguir un trabajo. Porque no hay un mercado activo. Tenemos un porcentaje de desempleados muy alto en la República Dominicana, como en todos los países subdesarrollados, no solo nosotros. Y en el mismo los países capitalistas también han estado en estos momentos precisos. Yo creo que la ley tiene que ser modificada y ver de forma escalonada cada qué tiempo podía un trabajador retirar sus fondos. Pero entonces eso no le garantiza ninguna pensión a la hora de su retiro. Lo que ocurre es que hay trabajadores que pueden invertirlo. Por eso es que estoy diciendo que tiene que tener un soporte de un plan, de un programa en que tú lo puedes invertir. Porque ahora mismo tú lo estás entregando a una AFP y esa AFP lo está pasando a un banco. Esa es una política que debe ser de Estado. Por ejemplo, la seguridad social aquí para los empresarios tiene un costo muy elevado. Y yo creo que ellos muchas veces ni eso se dan cuenta. Ellos le están pagando a ti, por ejemplo, para plan de pensiones un 7.12%. Te están pagando un 7% en salud. Están pagando un 0.4% en el aspecto de riesgos laborales. Te están pagando un 0.04% en solidaridad, la política de solidaridad. Si tú lo sumas todo y lo llevas a la escala geométrica, tú estarías hablando de un 26%. Ahora bien, ¿qué le está asegurando al trabajador el tipo de plan de pensiones que tiene ahora mismo?
cuánto tiene acumulado un trabajador y cuánto puede acumular un trabajador después de que llegue a los 60 años y tenga 360 cotizaciones. De eso que era depositado es un 80%. Ahora, ¿qué te puede asegurar a ti? Que no ocurra lo mismo que ocurrió en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, cuando vino la quiebra escalonada. De todo eso hay que pensarlo, hay que buscarle seguridad y protección. No estaría, bueno, adelante Danilo Basilio. Sí, lo que quiero preguntarle a Julián, si la ley en realidad no está hecha para que los más poderosos se queden con todo eso, porque esa ley no sé si prevé que cuando yo llego a la edad de retiro no tengo seguridad para la salud. O sea, no tengo seguro. Ningún seguro me quiere. Eso está, parece que plasmado en la ley, porque eso es la práctica día a día. Y lo mismo ocurre con los fondos de pensiones. No hay forma de que los descendientes del que aportó los fondos de pensiones puedan recoger lo que su ascendiente le dejó, porque las AFP se la ponen en China para quedarse con esos cuartos. Pero por eso digo que la ley no puede ser modificada pensando en un solo aspecto, tiene que ser global. Máxime porque el tiempo ha cambiado. La ley tiene muchas lagunas y tú planteas una de ellas. Se supone que cuando yo recibo mi pensión, pero esa pensión también es aleatoria, porque tú tienes dos caminos. Vamos a suponer, yo llegué a los 60 años y tengo 360 cotizaciones. Entonces, yo tengo dos caminos. Un camino es yo negociar con la AFP para que la AFP me pase una suma mensual, pero descontándolo del capital. Y esa suma siempre que tú me vas a ir dando mensualmente, vamos a suponer 3,000 pesos, se va a ir descontando del balance. El otro camino que yo tengo, entonces eso quiere decir que a los 10 años, ya yo tendría 70, a los 70 años yo podía quedarme sin un centavo ahorrado ya, porque ya lo consumí todo. Pero el otro camino está que tú puedas negociar con una compañía de seguro y esa compañía de seguro te va a pasar a ti un monto mensual fijo hasta vida tú tengas. Llegaste a los 100, llegaste a los 110, la compañía de seguro te sigue pasando esa misma suma. Ahora bien, un obrero, uno que trabaja en una fábrica como mecánico, como operario, ¿cuánto gana? ¿Cuánto va a tener a los 60 años? ¿Cuánto va a significar entonces el monto que tú me vas a dar? Estamos partiendo de lo que es hoy, pero 10 años, 15 o 20 años después puede haber una inflación. Y tú no me estás entregando ni 5,000 pesos, porque no me va a salir 5,000 pesos mensual, ni con la AFP ni con la compañía de seguro, porque todo va a depender del salario, todo va a depender de los intereses que eso te vaya generando a ti mensualmente. Ahí es donde están las complejidades. Ahí es donde está que el Estado no puede separarse. El Estado tiene que ser el gran protagonista para solventar esa respuesta, porque es una respuesta del mañana. Es una respuesta que no está ahora, porque tú no te has llegado. Aquí todavía no se ha empezado a entregar como debe ser. Debe desaparecer en unas negociaciones, porque también se está hablando del nuevo código laboral, o sea, una modificación al código laboral. Los empresarios tienen una posición, hay una doble cotización a través de la seguridad social. Y uno de los temas más controversiales es el tema de la cesantía y los derechos adquiridos por los trabajadores previo a la ley de seguridad social y a las AFP. ¿Cuál es la posición de Julián Cerulli en ese sentido? Cuando tú me das a mí mis prestaciones laborales como patrono, tú me la das cuando tú me desahucias. Si tú no me desahucias, tú no me tienes que pagar prestaciones. Si yo me voy voluntariamente o yo dimito porque tú has violado la ley, es otra cosa. Ahora, ¿qué te quiero decir con eso? ¿Qué dice la ley? Vamos a partir de la ley.
Si a mí me jubilan, entonces el patrono no tiene que pagarme mis prestaciones laborales. ¿Y qué tú buscas con un contrato de trabajo? Tú buscas con un contrato de trabajo de tenerme contigo, que yo aprenda tu disciplina, que yo aprenda la metodología, pero que tú me vayas motivando a que todos los días yo me vaya provocando una reingeniería. Una reingeniería donde yo voy teniendo mayor capacidad, mayor formación. Entonces, ¿qué tú buscas? Que yo como trabajador dure contigo todo el tiempo útil, todo el tiempo hábil necesario, porque tú te vas a ir beneficiando de que yo he ido acumulando y que le puedo servir de ayuda a las nuevas generaciones que lleguen a la empresa como mecánico, como plomero, cual que sea el área que yo desempeñe. El problema está en que el empleador no toma conciencia de lo que debe de significar la estabilidad y la permanencia en el tiempo del trabajador. Pero se alega también que... Porque la seguridad social te le da respuesta a las prestaciones. O sea, yo llegué, tú no tienes que liquidarme, porque ya la pensión excluye el pago de las prestaciones laborales. Lo que se alega más que todo es que esto constituye un pasivo laboral que ha ido acumulando la empresa. Porque lo van motivando. Llegó un momento en que lo liquidaban cada 11 meses y 15 días. Primero era cada 3 meses, después cada 5 meses y pico, y después cada 11 meses y pico. Los trabajadores le cogieron gusto y hasta le pegaban fuego a una empresa que no le pagaba sus prestaciones para diciembre. Pero son culturas que se le enseñó al empleador. El querer motivar a que se vayan muchas veces es el empleador. No quiere decir que no haya trabajadores bellacos. Como los hay, porque... No estoy excluyéndolo. No estoy excluyendo que un trabajador en un momento dado quiera provocar para que lo retiren. Debe haber una gran reforma del sector de la seguridad social y podría Julián Cerulle, como experto en derecho laboral, participar en eso de manera voluntaria, de ser convocado. El problema no está que sea uno o quien sea, porque aquí hay muchos valores humanos muy buenos. Aquí hay una generación de abogados que se ha ido especializando, muy buena. Sí, pero la experiencia suya... Bien, pero no es que sea personal. Lo que hay que buscar es que lo que surja sea con un concepto claro de nación y no aislado, sino global. El país necesita una reformulación global. Por eso hablo del pacto de nación, del plan de nación. El plan de nación bien concebido es lo que puede parir el gran pacto de nación. ¿Y no es eso lo que está planteando el presidente Abinader con todas estas reformas? Bueno, tiene el problema si el PLD va o no va. ¿Y cuál sería la motivación que podría tener el PLD para no asistir a una convocatoria? Si ellos buscan la historia de quien lo fundó, la van a encontrar. De no, una pincelada. No. La dejo al libre albedrío. Randy te podía decir igual que yo. Tenemos o Basili te puede decir igual que yo, porque tiene raíces. Ese pasado. Miguel Torres, ya para concluir esta parte. Qué bien, qué buena mañana, qué buen comienzo de semana aquí con Julián Cerulle, Mañana Boreal. Julián, luce que el año próximo será bien activo en términos de proselitismo político, algo que para una sociedad como la nuestra es decir, una afrenta. Eso hay que corregirlo, campaña tan temprano para promover candidaturas. Pero bueno, de un lado, Leonel Fernández, que luce robusto, acuesta con la experiencia de 3 años en la administración pública y con capacidad su partido, de la fuerza del pueblo de seguir creciendo. Y el otro lado, el PLD, que creo que será la gran polarización. Ahí hay figuras como Abel Martínez, el ímpetu, el talento de Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito. Pero vamos a la pregunta, escúchame que te interrumpa, Miguel, porque tenemos poco tiempo ya. Ok, pero ya termino, Gonzalo Castillo. Lo que quiero decir es que doña Margarita está ahí. ¿Es un prejuicio o un eufemismo el que no tengamos capacidad de tener una mujer como presidenta de la República? No, mira,
Yo creo que no, el país se va preparando para tener... La mujer está jugando un papel. Llegando al extremo que los talibanes llegan y no se han atrevido de golpe a entrarle de nuevo a la mujer, porque la mujer ya se ha ido preparando en Afganistán. Mira, el problema no es ese. El problema es tú preparar a tu pueblo como partido, organizarlo, crear tus estructuras, hacer tu trabajo interno. Pero tienes que dedicar 1% para compartir con una oposición positiva, correcta, armoniosa, con un gobierno. ¿Y cómo tú compartes haciendo la oposición? Haciendo planteamientos concretos. Porque es que nosotros tenemos que motivar a este gobierno a que haga las cosas correctas y que le aporte al pueblo. Porque es que nosotros tenemos que evitar que surja un pobre más. Porque cada segundo que dejamos pasar, cada segundo que se nos va, están naciendo nuevos pobres. ¿Y qué hago yo con aspirar a ser presidente 4 años después, cuando voy a tener un porcentaje muy alto más de pobres? No. Ahora mismo no importa quién sea que esté en el gobierno. Más si que estamos ante una persona que en el fondo es una persona noble. Si el presidente no es una persona, es un joven que viene con raíces de familia, de una historia vibrante, de una historia de respeto. Su padre fue un hombre que aportó a la patria y estuvo en los momentos difíciles. Fue viceministro de Finanzas en el gobierno de Juan Bosch y fue ministro de Finanzas en el gobierno de Camaño. Es decir, estuvo con la revolución, estuvo al lado de los constitucionalistas. O sea, no estamos hablando tampoco de una persona que llega allí para enriquecerse. No, no creo. Ahí hay una estabilidad económica, pero también hay una fuerza moral. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Decirle, señor presidente, sí, usted tiene su gabinete, pero ese gabinete que usted tiene en sentido general no responde a los intereses de los pobres, de los trabajadores, de la pequeña y la mediana industria. No, responde a un sector económico poderoso del país. Señor presidente, ese sector pobre, los trabajadores, los campesinos, el que no tiene cómo comer 2 veces al día caliente, necesita un discurso que lo motive y le abra un campo, un espacio. Mire, señor presidente, creemos que por aquí es que debemos de entrar en minería. ¿Cómo debemos de hacer esto? Con ideas. No es debate ni ataques personales, ni risonantes. No, es no perder el tiempo. Y eso no es atacar, eso no es enjuiciar, eso no es maltratar. Julián, finalmente, ya para concluir, porque estamos sobre tiempo, ¿tú entiendes que hay una presencia muy marcada y una línea empresarial dentro del gobierno de Luis Abinader? Claro que sí. O sea, más hacia el empresariado que hacia los... Pero yo nada más tengo que partir de lo que dijo el presidente de la AMPA. Tengo que darle crédito. No sé. El AMPA es la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas. No lo conozco, tal vez si veo una foto, pero por nombre no me llega ahora mismo. Lo que ocurrió es que en el Ministerio de Agricultura sacaron todos los técnicos. Y están pasando empresarios. Mira, yo por delicadeza no puedo citar una persona que juega un papel como abogado en una institución del Estado. Y me dice, Julián, esto es muy delicado. Yo no puedo venir aquí y desprenderme de todos estos técnicos, así por así. Porque esto es complejo. Esto se mide a nivel internacional. Y la más mínima falla nos baja de categoría. Y no lo ha sacado de golpe. Va sobre la marcha con ellos. Comprendió. Cuando yo llegué al Seguro Social, yo cancelaba botellas. Pero aquellos técnicos se quedaron.
yo no podía desprenderme de ellos. Y a lo que yo tenía que llevar del partido, yo le puse que me manejaban dinero, yo le puse un vigilante. Yo sabía quién me iba a Cherizade, que era el restaurante más costoso para esa época de la capital. Y cuando me iba por segunda vez, yo tenía que llamarlo, tenía que pedirle su renuncia. Porque un bendito de una parte y que me sea allí ganándome 20,000 o 25, 30,000 pesos para esa época, ¿qué diablo me hace en el Cherizade? Y como que el presupuesto no le da, ¿verdad que no? No. Julián, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte aquí. El mensaje es que no caer en lo personal. Es siempre decir las razones, el porqué y motivar la educación de un pueblo. Eso es lo que... El problema es que en ese sentido, en términos políticos, las escuelas de formación política de los partidos están cerradas. Pero yo vi ayer una foto, perdona que te corte, de mi hijo hacia el alma mayor, donde ha ido a varias casas ya, llevándole un libro para un niño. ¿Y el mensaje? Léelo, que yo vuelvo para que tú me lo expliques. Bueno, gracias al licenciado Julián Cerulle por estar con nosotros. Siempre nos deja algo para pensar y para analizar. Un placer de nuevo, Julián. Un honor saludarle. En breve despedimos esta parte. Venimos en breve ya con el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.